Guerrero Reyes era un hombre ecuánime, digamos british, o sea, un hombre tranquilo. Pero un día entró a una recámara donde yo pernoctaba, donde yo habitaba. Vio algo en la pared de esa recámara y se puso furioso, se enardeció, se puso rojo del rostro, arrancó el retrato, un retrato que estaba en la recámara, lo rompe en pedazos y me dice: niño estúpido, ¿cómo te atreves a poner una fotografía del marrano bandolero de Francisco Villa? Ese tipo que quiso matar a toda nuestra familia imbécil. No familia imbécil, sino imbécil yo, ¿no? Claro, junto al retrato de Francisco Villa había uno de Marilyn Monroe. Ese no lo rompió, por supuesto, ¿no? Pero aquí señalaba algo que tiene que ver con lo que decía Maya Lorena. O sea, Villa no era fruto del reconocimiento como parte del patrimonio cultural, como lo es ahora a 100 años de su asesinato proditorio por órdenes del marrano de Álvaro Obregón y el canalla de Plutarco Elías Calles. No, Villa era algo repudiable, marginable, no tolerable para nada. Y me acuerdo muy bien que hace 1000 años tratábamos de que el nombre de Pancho Villa estuviera escrito con letras de oro en la Cámara de Diputados, y se nos dijo que eso era imposible, que Villa era un bandolero repulsivo, repugnante. Se quiso poner el nombre de Francisco Villa a una avenida, se negoció y se le puso solamente el nombre de División del Norte, ¿no? Pero jamás Francisco Villa. Y llama la atención que haya calles dedicadas al genocida de Díaz Ordaz, por ejemplo, o al drogadicto y narcotraficante Bernardo Rodríguez, que tiene todo un mercado a su nombre. Como yo creo que soy el más veterano de todos los que estamos aquí. Entonces vivo a veces de los recuerdos, y me acuerdo que el año que supuestamente se suicidó Marilyn Monroe, estábamos en el Banco de México con un dirigente de ese banco llamado Octavio Moreno Toscano. Octavio Moreno Toscano nos había mandado llamar a mí y a Héctor Borbolla, los dos estudiantes de la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM, y nos planteaba lo siguiente: hay un proyecto fantástico y maravilloso, deslumbrante, de convertir a la ciudad de Cancún en un gran centro turístico, cultural y de resonancia, no decía patrimonio, de resonancia cultural, ¿no? ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno, Cancún va a ser una ciudad a la altura de las más grandes ciudades turísticas del mundo, ¿no? Como Río de Janeiro, París mismo, en fin, Barcelona, etcétera. Porque se trata, entre otras cosas, de que el turismo que llegaba a la isla de Cuba derive hacia Cancún, porque ya la gente no va a ir a Cuba, porque ya hay un acontecimiento espectacular y revolucionario que implica que el turismo ya no penetre a esa parte del mundo. Entonces ese turismo va a llegar a Cancún. Claro, nosotros planteamos, bueno, pero el turismo que llega a Cuba es un turismo de bandoleros y de ampones y de gángsters. Está Jorrat, por ejemplo, que es gente de Boxe Siegel, está gente de Luque Luciano, está una bola de malandrines repugnantes que son los que generaban toda esa bola de casinos y burdeles allá en Cuba, ¿no? No, ese turismo no va a llegar a Cancún. En todo caso, si apareciera un sector con esas características, la policía mexicana y el Ejército Nacional impedirán, desde luego, su intrusión bajo cualquier pretexto y de cualquier manera. También lo planteamos, bueno, pero si Cancún se va a convertir en un gran centro turístico, pues le va a pasar que Acapulco se va a llenar de inversión gringa y se van a llevar los dólares a su patria. No, jamás. Ustedes jóvenes no saben que el presidente López Mateos es un presidente patriota, nacionalista y profundamente amante de su patria, ¿no? Aunque algunos decían que era guatemalteco, pero eso es otro rollo, ¿no? De ninguna manera
se va a permitir que penetre el capital norteamericano para que controle el turismo en Cancún. Se permitirá, pues, que haya porciones de ese capital, pero será realmente comandado, vigilado y supervisado por nuestro gobierno federal, estatal y municipal, ¿no? Por otra parte, también decimos, ¿y qué va a pasar? Esa es una zona donde habitan indígenas, ¿no? Mayas o algo así, porque en aquel tiempo no teníamos la menor idea de cómo era la población indígena de México. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, ellos se van a modernizar. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes saben que esta es una zona muy rezagada, muy atrasada, muy dejada de la mano de Dios. Entonces, esta gente va a dejar de ser campesina, van a dejar de ser peones agrícolas, se van a convertir en personajes al servicio de la hotelería, van a servir a los grandes centros culturales que se van a instalar en Cancún, van a ser incluso gerentes, administradores de entidades hoteleras o de todo tipo, de restaurantes, por ejemplo. Pasarán pues a una situación mucho mejor que la que ahora tienen, en la cual están realmente engullidos en un profundo atraso. Y claro, yo me acordaba efectivamente que el maestro Ángel Basol Batalla nos había dicho, pariente del maestro Bonfil, por cierto, nos había dicho el maestro Basols, que la región del sureste era una región de infrasubdesarrollo, así le llamaba Basols, ¿no? Y que efectivamente la penetración del halo de modernidad y de instalaciones de tipo contemporáneo, culturales y de todo tipo, sería un gran beneficio para Cancún y zonas aledañas. Ahora, sin embargo, la tesis de Octavio Moreno, hermano de doña Alejandra, era un poco la tesis de Gonzalo Aguirre Beltrán, un ilustre y gran antropólogo mexicano, veracruzano por más señas, que señalaba que los indígenas vivían en un sistema atrasado donde se organizaban por sistema de castas y que debían pasar a un sistema de clase social para realmente penetrar de lleno en el mundo contemporáneo y estar ubicados en un nivel social tan alto como el que tienen los proletarios y otro tipo de trabajadores. Entonces, Cancún pertenecía a Yucatán, era parte del estado de Yucatán, y para que Cancún era parte de Quintana Roo, ¿no? Era de Yucatán, era parte de Yucatán, pero entonces estaba el territorio de Quintana Roo. Y había un poco la idea de que ese territorio se convirtiera en un estado. Y efectivamente el presidente Echeverría, como tiempo después, lo convierte en estado y efectivamente llega una luz de progreso, por así llamarlo, pero aquí la cuestión del progreso o el retroceso, el atraso o la superación implica una multitud de problemas que debemos superar de alguna manera. Como decía Maya, el patrimonio cultural no es toda la cultura. No todo elemento cultural es patrimonializado. Ahora, ¿quiénes patrimonializan? Hay que recordar que efectivamente hay una época en que, como dijo Maya Lorena, la patrimonialización era básicamente un trabajo del Estado mexicano mismo, sobre todo en la época postrevolucionaria, a partir pues de 1917 básicamente. Y claro, yo recuerdo lo que un cierto personaje acaba de publicar en un famoso libro que se llama Autobiografía Intelectual. Ese señor yo lo conocí cuando estaba casi en pañales. No usaba pañales, usaba pantaloncito corto. Se llamaba Roger Bartra. Y Roger Bartra acaba de publicar un libro que se llama Autobiografía Intelectual. Allí en ese libro dice, el pueblo mexicano no existe. El pueblo mexicano no existe, ¿no? Yo me acuerdo que ya desde que éramos chavitos de secundario, discutíamos sobre quiénes eran los mexicanos. Bartra no es precisamente un hijo del nacionalismo mexicano, ¿no? No es un hombre como Juan Escutia que se arrope con la bandera y se tire desde el castillo de Chapultepec.
Que más, por cierto, Juan Escutia nunca se instaló del castillo de Chapultepec, ¿no? Eso es un mito, ¿no? Sí murió en el combate, pero eso es otro rollo. Entonces Bartra dice, había una cultura hegemónica impuesta por un Estado explotador, opresivo, brutal y antipopular. Impone una cultura hegemónica donde obliga a que el pueblo, a que la buena parte de los pobladores de México, no el pueblo mexicano, la buena parte de los pobladores de México se conviertan en súbditos. Y en particular, me acuerdo que él mismo decía que los mexicanos parecíamos ajolotes. O sea, no somos gente o entes enteros, no hemos crecido. Somos unos peques, unos patojos, como se dice también, unos pibes, como se dice en Argentina, no hemos crecido. Y esta idea, básicamente protagónica, la emplea en todo el libro y en otros textos que ha escrito también. Por eso llama al presidente de México actual, lo llama cacique populista. Y como Roger es un poco modesto, dice, un día me entrevistó una ferviente admiradora del cacique populista López Obrador, llamada Carmen Aristegui, que por cierto creo que ya no es tan obradorista, ¿no? Y a pesar de las trampas que me quería poner Carmen Aristegui, yo le demostré que ese tipo era un prototirano, dice Roger Bartra en esta autobiografía intelectual que salió en noviembre del año pasado. Ahora, el pueblo mexicano, es decir, cuando se patrimonializa algo, efectivamente hay que tomar en cuenta que lo que se llama patrimonio cultural, como decían Diego y todos los compañeros que me han antecedido, el patrimonio cultural pasa por varias fases temporales, pasa por varias épocas, según también las personalidades protagónicas que van determinando qué es lo que se debe patrimonializar y no, que es aquello que debe ser materia de convertirse en parte del patrimonio cultural. Y claro, los marxistas dirían, como decía Lenin, el pueblo no existe, existen las clases sociales. Entonces son las clases sociales las que determinan efectivamente cuál es la cultura valiosa y cuál es la cultura desechable y rechazable. Eso lo planteaba Lenin, él no empleaba el término patrimonio cultural. Decía que hay una cultura jerárquicamente impuesta desde arriba y una cultura subordinada y combatida minuto tras minuto. Sin embargo, el concepto de clase es un poco limitado porque conduce casi siempre al reduccionismo económico. O sea, la idea que todos los fenómenos sociales se explican tan solo en función de ser cada aspecto de la cultura un epifenómeno, una superestructura de la infraestructura económica, que es un vicio del marxismo vulgar, porque Marx no pensaba de esa manera, ¿no? Entonces nos encontramos aquí con una serie de problemas. Efectivamente, la cultura que habían impuesto los López Mateos, los Ruiz Cortines, los Migueles Alemanes, toda esa rumpla de señores tan destacados, ¿no? Es lo que se ha llamado nacionalismo revolucionario, es la ideología de la Revolución Mexicana, y es una ideología que pudiera llamarse anfibia en el sentido de que efectivamente incorpora muchos elementos de las ideologías de los grupos dominantes, pero también de aquellos aspectos que fueron materia prima muy brillante y deslumbrante de los movimientos populares, en particular el villismo, el zapatismo e incluso el magonismo, ¿no? Entonces, efectivamente, se trata de una ideología que algunos decían que era propio de una economía mixta, porque esto también se traslucía en el supuesto de que en México existía una economía que no era propiamente capitalista, pero tampoco era propia de una economía más avanzada que el capitalismo. Incluso hay una colega que se llama Yolot González, que me decía, lo que me revienta de este país es que aquí hay una combinación absurda de capitalismo y socialismo. O sea, no nos definimos por nada auténticamente unívoco, ¿no? Es lo que planteaba Yolot. Ahora, efectivamente, lo que hay incluso es lo que se llama, por ejemplo, la propiedad social. Me acuerdo muy bien que en una mesa redonda en la Coordinación Nacional de Antropología,
que dirige una persona que se llama, ¿es Gavilán o Paloma? No, Paloma Bonfil, sí, Paloma Bonfil. Allí el colega Eckhard Berger declaró: Arthur Bergman es un traidor. ¿Por qué traidor? Porque modificó el artículo 27 constitucional, que puñalada trapera contra el campesinado mexicano. Bueno, yo le planteaba a Eckhart el epíteto de traidor dedicado a Arturo Bergman quizá no es muy correcto, porque por lo menos a nivel de las intenciones, Bergman lo que quería era liberar a los campesinos de la tutela del Estado, que era un Estado opresor y explotador, porque a final de cuentas, y eso lo comprobamos en prácticas de campo, a la propiedad ejidal y comunal se la llamaba propiedad social. Pero ¿qué tan social era? La producción agrícola era impuesta por el Estado. Es decir, no solamente el tipo de cultivos que deberían realizarse, los créditos de avío y refaccionarios, el monto de los estímulos que se daban a los campesinos. En realidad a los campesinos se les imponía una producción determinada desde arriba. Entonces, es lo que plantea Bergman en su famoso libro, Los campesinos, hijos predilectos del régimen. Entonces, cuando Bergman efectivamente influye e impele la modificación del artículo 27, lo que él cree es que está liberando a los campesinos de una tutela opresiva del Estado. Por supuesto, desde mi punto de vista, el remedio es peor que la enfermedad, porque entonces se libró el paso a las transnacionales, ¿no? Que efectivamente llegan tiburonescamente, tratando de despojar a nuestros pueblos de sus territorios y de sus recursos en general, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con esta cuestión que también atañe al patrimonio. Efectivamente, todo lo que ha planteado Maya Lorena es cierto. Estamos en una época en que hay que privatizar todo, incluso el aire, el agua, todo hay que privatizarlo, ¿no? Todo hay que mercantilizarlo, todo debe tener el signo de pesos o de dólares en declive, como ahora, y todo parece el planeta regido por Rico MacPato o por Ciudadano Kane, ¿verdad? O por todas aquellas personas que evidentemente no pueden dormir tranquilamente si no tienen debajo de la almohada por lo menos la copia de su cuenta bancaria, ¿no? Y entonces nos encontramos efectivamente con que la misma delincuencia organizada es un producto típico del capitalismo y del neoliberalismo. A final de cuentas, si los grandes millonarios, multimillonarios del mundo lo han sido por ser grandes capitanes de empresa, ya sean de aviones o de calcetines o de automóviles o de películas cinematográficas a colores, y si gran parte de la población está excluida de ser capitanes de esas grandes empresas, pues puede dedicarse a otra gran empresa que es la delincuencia organizada, que promete grandes utilidades, beneficios y ganancias, ¿no? Y aquí nos encontramos también con que cuando se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estamos en una época de gran ascenso de los movimientos de masas. Hay que recordar que como efecto de la crisis del 29, hay una serie de grandes movimientos que en parte son el resultado de la crisis del 29, una crisis mundial, pero también es un resultado del estancamiento de la propia Revolución Mexicana. Hay que recordar, por ejemplo, que hay periodistas norteamericanos como Frank Tannenbaum, que visita México en los años 30 y declara: yo no entiendo si ha habido una revolución en México, porque no se nota ninguna revolución en México. No ha habido un proceso revolucionario. Y es el momento en que llega el Estado cardenista, que es el fundador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que es un Estado progresivo, es un Estado revolucionario, es un Estado agrarista, es un Estado empujado por grandes movimientos de masas. No se trata aquí de lo que el tarado de Enrique Krause llamara un mesianismo michoacano. No, es efectivamente el problema de la lucha no solamente de clases, sino de la lucha de grupos étnicos, de la lucha de una multitud de grupos sociales que imponen las grandes conquistas del cardenismo, como en Argentina se van impuestas las conquistas, no de Perón, que siempre fue un fascista,
sino de Eva, su mujer, ¿no? Sería el duarquismo más que el peronismo, ¿no? Entonces, efectivamente, el INAH es una institución importantísima porque protege, salvaguarda e investiga acerca del patrimonio cultural, que evidentemente tiene una serie de características significativas, entre otras el proporcionar una base sustantiva a la identidad nacional, a la identidad de los mexicanos. Ahora, como dicen algunos, ¿y cuál es la identidad de los mexicanos? Porque lo que llaman cultura nacional es un supuesto bastante discutible, porque se supone que la cultura nacional es una cultura de la que participamos todos los mexicanos y que todos efectivamente cantamos el himno nacional, amamos la bandera mexicana, escuchamos los corridos mexicanos, nuestro corazón palpita cuando escuchamos a Jorge Negrete en sus películas Soy charro mexicano, ¿no? Entonces, como que es algo que se comparte por todos los mexicanos, una base común, aunque Federico Gamboa declaraba que los sonorenses eran como producto de Marte, ¿no? Que los sonorenses no tenían nada que ver con los mexicanos. Claro, lo escribió en los años 20 como un rollo antiorigonista, ¿no? Ahora, hay cosas efectivamente, por ejemplo, si ustedes ven a estos caballeros, pregúntense ustedes algo. Yo los observo, a ellos dos, y trato de ver si es cierto lo que me decía un cuate, antropólogo, pero cuyo nombre no me acuerdo, decía, todos los mexicanos tenemos algo de Pedro Infante. Yo no sé si digo Prieto canta 100 años. Oh sí, Antonio Machuca canta a su vez Amorcito Corazón y se lo canta también como Pedro. Lo que yo recuerdo es que, por ejemplo, mi padre no tenía nada que ver con Pedro Infante, ¿no? Y de hecho, multitud de mexicanos no se parecen a Pedro Infante, ¿no? Lo que sí he expuesto aquí es que el patrimonio cultural ha generado efectivamente una serie de polémicas, controversias, discusiones, y se llega el momento en que alguien como Roger Bartra nos dice que el patrimonio cultural reconocido es una amenaza al propio pueblo mexicano. En realidad, el concepto de patrimonio se ha enriquecido, como lo muestra Maya Lorena y como lo muestran Diego y Antonio, el sentido de que se han incorporado una serie de elementos que antes eran considerados rechazables o vituperables incluso, que corresponden a pueblos originarios. Hay los grandes trabajos ahora de gente como María Elisa Velázquez en la cuestión de afrodescendientes y también la gente universitaria. Y México está convirtiendo efectivamente en un albergue realmente inusual, pero ahora también privilegiado, de multitud de grupos de migrantes que vienen no solamente de Centroamérica, sino de Haití y hasta de Europa del Este. Y dadas las alternativas que se están presentando en estos momentos, va a llegar un momento en que tengamos que generar, como dice Alejandro Encinas, una política migratoria bien sustentada, bien resuelta, bien elaborada, porque a lo contrario, las conflictividades sociales en México, el México de 2024, 2025, 2026, va a ser un México de una conflictividad social enorme si no generamos este tipo de políticas migratorias y en otros campos del quehacer político y social. Entonces, sin embargo, también hay que plantear algo que Armando Bartra señalaba en mayo, me parece, de este año. Decía, esta cuarta transformación ha generado una serie de conquistas sociales. Ha sido un proceso importante, ha sido un avance en la historia de México, pero la sociedad ha estado ausente, dice Armando Bartra. Yo le mandé un mensaje a Armando planteándole, ¿qué quieres decir con la sociedad? ¿Quieres decir lo mismo que pueblo? O sea, me parece que lo que Armando Bartra estaba manejando en ese momento era el concepto de revolución pasiva, un concepto que era creado por Antonio Gramsci, donde se plantea que hay grandes transformaciones históricas cuyo motor básico principal se da en las alturas, en la cúspide, en la parte cimera de la sociedad y no en los movimientos de abajo. En ese sentido, quizá Armando quería plantear eso porque señalaba que la cuarta transformación, sin dejar de ser un avance histórico, le falta todavía colocar los pies en la tierra y que eso es absolutamente necesario. Ya en 1997,
había un señor que fue director del INAH, llamado Enrique Flores Cano, que en 1997 señala en un texto llamado Patrimonio Nacional, publicado por Conaculta, señala las instituciones actuales son contrarias, dice Flores Cano, a la integración de las comunidades en el manejo y el uso del patrimonio cultural. No dice cuáles instituciones son, no sé si incluye al propio INAH que él había dirigido, ¿no? Es importante señalar que este manejo y uso del patrimonio cultural debe ser efectivamente algo que esté en la naturaleza del quehacer cotidiano de las comunidades y los pueblos de México, y hay que tomar en cuenta los vínculos de identidad que tienen las poblaciones con sus monumentos históricos, con sus reservas ecológicas y en general con todo aquello que les da un sentido de pertenencia y que por su elaboración y por el esfuerzo con que han sido construidas implica que son parte del patrimonio cultural o deben ser reconocidas como tales. Y el maestro Guillermo Bonfil también señalaba en un texto llamado Pensar nuestra cultura, señalaba la importancia de la participación social. O sea, no es posible que las instituciones como Bellas Artes o como la Secretaría X de Educación, por ejemplo, estén al margen de lo que en ellas se produce, esté al margen de lo que los pueblos demanden y requieran para su progreso y la construcción de su futuro. Entonces implica en pensar nuestra cultura la necesidad de la participación social, aunque claro, definir esta participación social implica también una serie de controversias y discusiones ad infinitum, porque ¿quién define la participación social? Implica, por ejemplo, lo que hacíamos nosotros con los tojolabales allá en Chiapas, nos juntábamos con ellos en asambleas ejidales y nosotros como antropólogos pretendíamos un poco desde las alturas, iluminarlos con nuestra ciencia y plantearles la necesidad de que trabajaran con cooperativas para eliminar el uso de intermediarios que los explotaban. Sin embargo, muchas veces ellos, los secretarios, nos señalaban los riesgos, los peligros y las desventajas que pudiera tener prescindir de esos intermediarios en ese momento, y cómo podía eso convocar a la represión del Estado en ese momento, ¿no? Entonces, sin embargo, este es un trabajo actual importantísimo del INAH. A mí me parece que en estos momentos, por ejemplo, fiduciariamente, financieramente, estamos un poco como estos cuates que están aquí en la catedral pidiendo una feria, ¿no? Con un letrero. No sé si Diego se vaya a parar mañana allí en la catedral, porque el INAH, por importancia de su trabajo, de sus tareas, debería recibir un presupuesto como el del UNAM. El UNAM es 43,000 y cacho, ¿no? Pues el INAH recibe muchísimo menos, creo que por el 10% o menos, por ahí va, ¿no? Entonces la cuestión es que, sin embargo, hay la necesidad imprescindible, impostergable, apremiante, urgente, de generar un piso financiero de gran calado para el INAH, que tiene pues esta tarea esencial de conservar y sobre todo enriquecer el patrimonio cultural con nuestra investigación científica. Y recordando que la fracción séptima del artículo 2 de la Ley Orgánica señala que hacemos investigación científica, los antropólogos e historiadores, para incidir en la solución de los problemas de la población. En la medida en que lo hagamos, la institución sería más grande, más gloriosa, más eficaz y más recordada históricamente. Gracias, ¿no?